tras una larga lista de vídeos que no han salido nada bien últimamente que he subido, voy a presentar, por así decirlo, lo que para mí, lo que en general creo que son los 3 mejores mazos de estándar, ¿ok? Sin ninguna duda tenemos que, bueno, básicamente mazos como pueden ser Night Enchantments, han sido buenos mazos, ha sido Boros Agro, ha sido Mored Agro, de un montón de mazos en estándar que son buenos, pero entre ellos hay 3 que se alzan sobre los demás, ¿ok? 3 mazos los cuales son superiores y que, bueno, pues que voy a presentar. Van a ser el mejor de 3, es decir, me refiero, son mazos con los cuales tienen banquillo y bueno, pues voy a comentar las listas oficiales, ¿ok? Así que bueno, seguramente cuando comente el mazo veréis en pantalla algunas tierras las cuales no tendré, ¿ok? Que me saldrán como que no tengo, así que lo dicho, solamente comentarlo. Tenemos en el tercer puesto, para mí, bueno, en general tampoco es que sea tercer puesto, ¿no? Pero bueno, más o menos, como primer mazo tenemos, bueno, pues en este caso Esper Midrange, ¿ok? Con la lista oficial, las tierras todas bien y bueno, en general el Sideboard igual, lo mismo. Un mazo que a mí me encanta, sinceramente me parece de verdad que tiene mucha calidad y bueno, ya en su momento probamos el mazo, no esta lista, no, pero probamos una lista muy parecida en estándar, ok, en su momento y no fue nada mal. Comentando un poquito por el principio, no tenemos ningún coste 1 y comenzamos con los costes 2, con 4 pentatoluminarcas, los cuales son obligatorias, ok, en cualquier mazo blanco de estándar entra de cabeza porque es la hostia de que os diga, es la hostia la verdad. Y bueno, pues solamente comentarlo. Tenemos Golpe Altanero, ok, un counter, bueno, aparte de coste de maná de 4 o más, la verdad no está nada mal. Yo he visto listas a veces de 1 a 2 copias, ok, que lleven, pero bueno, Golpe Altanero por ahora una copia en el mazo, a lo mejor de banquillo lleva alguna más. Tenemos hacer desaparecer, para mismo, sacrificar algún bichito, podemos incluso hacer que pague 4, ¿no? O sea, bueno, que pague 2 y 2, ¿no? Como quiera. Pero en general no está mal hacer desaparecer. Tenemos también, bueno, para Garra Infernal, un gran removal de estándar, ok. Subestimado Tenaz, lo mismo, una gran adquisición sobre todo de New Capeina. Una carta que no va a parar de dar ventaja, pero de verdad no va a parar, literalmente. Y bueno, lo bueno es que aunque muera va a ser lo mismo. Va a poder rejugarlo, va a poder robar carta y va a poder meter presión con él, ¿ok? Una gran carta sin duda. Y bueno, pues 4 copias obligatorias. Tenemos 2 copias de verso desmaterializador, es la permanente monocolor objetivo. Tenemos una masacre de gancho carne, ok, una ira que llevamos de base. Tenemos también, obviamente no puede faltar 4 refines. Es al fin y al cabo el bicho por el cual existe el mazo, ¿ok? El mazo en general de confabular, bueno, pues, qué rico diga, comentar esta carta ya con lo que se conoce, por 3, 1, 4, vuela, rebatir. Cuando ataquemos, bueno, siempre que ataques la criatura objetivo, confabular X donde X la cantidad de criaturas atacantes, ¿ok? No está nada mal, la verdad, de hecho es eso, el rebatir 1 también le da algo de protección a veces, y bueno, pues si eres capaz de mantenerla viva, seguramente la partida sea tuya. Tenemos un par de copias de Kaito Shizuki, la verdad no viene nada mal nunca, y la ventaja que os suele dar en el mazo es brutal, ¿ok? Iba a decir bestial y brutal, así que bueno, bustal. Y nada, pues que os diga, 2 copias. No llevamos 4 obviamente porque es legendario. Y aunque esto sea legendario no es tampoco vital para el mazo. Y así que bueno, con un par de copias va bien. Tenemos 4 copias de Weddings Announcement o Anuncio de Boda, ¿ok? Una carta que yo creo que va a hacer incluso, es relevante ahora mismo en estándar, va a ser mucho más cuando rote, bueno, cuando rote todas las expansiones que queden por que rote. Tenemos que al comienzo de tu paso final ponemos un contador de intervención sobre anuncio de boda hasta que llega a 3, ¿ok? Y bueno, pues luego si tocaste con 2 más bichos te robas carta y si no te ponen un token, la verdad no está nada mal. Es ventaja todos los turnos hasta que se da la vuelta y da +1/+1 a todos los bichos que tú controlas. La verdad, una gran carta, lo dicho, 4 copias obligatorias porque al fin y al cabo yo no las tengo de verdad, pero viene bastante bien en el mazo, ¿ok? Sobre todo eso, como el mazo... También es cierto que tira mucho del tema de atacar, del tema de confabular, ok. El +1 en el Kaito seguramente puedes robar carta sin descartar y con el Wedding Announcement seguramente robarás más de una carta también. Tenemos aparte Interceptor de la Oscura, ok, una gran carta, lo dicho, porque sirve aparte como una especie de counter, por así decirlo, como el horror de Destrozacascos. Bueno, pues en este caso con la Interceptora de la Oscura. Cuando entra, confabulamos y cuando confabulemos de esta manera, regresamos hasta un hechizo objetivo a la mano de su propietario. Puede ser nuestro, puede ser generalmente del oponente, ¿no? Pero bueno, también puede ser nuestro, algo es algo. Y bueno, que comente, Wandering Emperor, la verdad, una carta que, bueno, pues se ha colado en un montón de mazos porque es buenísima. El tema de hacer, yo qué sé, que te hagan ataco y tú haces Wedding, bueno, en este caso Wandering Emperor, -2, te exilio el bicho porque está tapeado y ganó un par de viritas. Muy buena carta, sin duda, sirve para meter presión, sirve también, bueno, pues para quitarte una amenaza en medio, sirve para dar +1/+1, bueno, poner un contador y encima dañar primero. Y que le consiga. Encima con destello puede usar las habilidades en el turno del otro, por lo menos el turno en el que entra. Es una gran carta y que sin duda en el mazo no lleva 4 porque es legendaria y no sirven tantas, ¿no? Pero 3 copias obligatorias por su gran calidad. Por último, de coste 4 tenemos Ángel de la Legión, +3 de Cyborg que tenemos, bueno, que ahora comentaré.
Comentando un poquito con el tema de las tierras, tenemos la llamada de Meria, que puede jugarlo por 7, ¿no? Pero generalmente también es una tierra. Llamada de Meria y las tierras, bueno, pues intentar llevar, lo dicho, las cuatro torres de afine y las dobles que podáis. Sobre todo que entren enderezadas sin ningún problema, sobre todo Pathway, ¿ok? Súper importante. Por último, una Iganjo que lleva el mazo y en general poco más. Una colmena de ojo tirano, ¿ok? Para lo mismo, para meter presión con alguna Madland. Comentando un poquito, lo dicho, el side tenemos rayo debilitador, para mismo algún tipo de mirror o incluso contra mono white aggro, no es mala idea. Agujero portátil, quitarse amenazas que sean de coste, bueno, de un poquito coste, ¿no? De un coste de 2 o menos el campo de batalla. Tenemos aparte a contra de Meria, llevamos uno de banquillo, lo cual no está nada mal, veredicto de las sombras para mismo y masacre de gancho carne. Y así, bueno, pues eso, comentando las 7 cartas que llevan ahora mismo de banquillo, más lo que se juega al mejor de 3, ¿no? No sé por qué, pero la arena divide cuando juegas al mejor de 1 y al mejor de 3. Llevaríamos coacción, ok, de esta forma, bueno, llevaría alguna más, pero bueno, no está mal. Un golpe alterno de banquillo, como comenté antes. Tenemos un negar también. Un par de quedarse en blanco, lo cual no viene nada mal. Y 3 ángeles de la legión. Para lo mismo, cuando juegues el primero, pues empiezas a buscar y a buscar. Hasta que juegues los 4, la verdad. Comentado este mazo, vamos a seguir con el siguiente. Recuerda suscribirte, ok. Creo que este vídeo te puede gustar. Aparte, sobre todo, es del tema informativo. Y para la gente que no sepa qué mazos, bueno, pues son los mejores y tal, pues estos seguramente sean los que más win rate tengan. Siguiendo con la temática de mazos agresivos, tenemos Boros Agro en este caso. La verdad, lo dicho, un mazo que últimamente está petándolo en estándar, ok, sin ninguna duda. Y que, bueno, pues obviamente no puede faltar en ese top, ok, aparte de eso, está en boca de todo, sinceramente. Tenemos de coste 1, 4 copias de iniciado optimista. La verdad, este mazo lo tengo casi entero, casi entero, como podéis ver. 4 copias de iniciado optimista, para lo mismo es un buen turno 1, la verdad. Aparte, la curva te la da muy bien y cuando ataques con bicho con fuerza mayor, vas a ponerle contadores encima, por lo que no va a ser un 1-2, sino que seguramente llega a ser bastante más. Tenemos 4 copias de jugar con fuego, más obviamente 4 copias de erupción de la turbulencia, esos típicos rayos que lleva el mazo, ok, ya sea para quedarte algún bicho molesto de en medio o para matar al oponente si es que le quedan poquitas vidas. Tenemos 4 copias de comeno contra Kazan, la verdad tampoco está nada mal. Cuando entra hace un daño a cada oponente y a cada planeswalker que controlan, porque puedes llevarte por delante quizá algún LOL, ¿no? Que se suele quedar típico que entra, hace -3 y te queda una vidita. Puedes hacer, bueno, pues eso, que entre, te cargas al LOL, puedes hacer un dañito a la cabeza, que es lo normal. El siguiente hechizo que puede hacer criatura entra con un contador +1/+1 adicional. Y luego lo bueno es que es un 2/2 con pesa. Es decir, que al fin y al cabo está jugando con una especie de Goblin Guide. Algo con retraso, ¿no? Algo retrasado el pobre. Pero sí que es cierto que está jugándolo un poquito más al late. Sin embargo, dicho, lo que hace la saga no está nada mal. Y encima cuando entra el 2/2 con prisa, que aparte, bicho que muere al oponente, bicho que exilia, no está nada mal, te ayuda a meter mucha presión en el turno. Tenemos de coste 2 a Piantro de mi arca, lo dicho, si antes eran 4, ahora son 4, ok, vuelven a ser 4. Por lo mismo, tiene una gran calidad y la presión que meten no tiene, lo dicho, es increíble, la verdad. Una gran carta, por lo mismo, 4 copias obligatorias. Una copia de postura valerosa en este caso para defender o para quitarse alguna molestia de en medio. Tenemos adversaria sedienta de sangre para recastear rayos en general, pero bueno, una 2/2 con prisa tampoco está nada mal. Tenemos una copia de ignición del fuego angelical. Esta carta se jugó de 4 en 4 cuando salió, pero luego no vio nada de juego. Sin embargo, me agrada sinceramente de que alguna copia lleve, por lo mismo, porque es una carta que está bastante bien. Ponemos 2 contadores +1/+1 y le damos vigilancia, arrollar, vínculo vital indestructible hasta el final del turno. Y prisa, espérate que encima si entró puede pegar en el turno. Más un flashback que tiene esta carta que puedes volver a recastearla, de verdad. Una gran calidad, para mí una de las mejores cartas de la colección, ¿ok? Y no es tontería, lo que pasa es que, bueno, no vio juego cuando salió. Bueno, vi el juego, pero luego es que no vio nada, sinceramente. Tenemos 4 copias de Busca Tormentas Temeraria, por lo mismo. +1/+0 prisa, a ella misma o otro bicho que entre, ¿ok? Es decir, con ella cada bicho va a tener prisa. Pero encima, cuando se hace de noche, podemos dar +2/+0, prisa y arrollar, ok, es unas 3-4, la verdad, no está nada mal. Y por último, de coste 3, Cátaro Brutal. Lo mismo, también es un licántropo, casualidad, bueno, más o menos no lo creo. Tenemos Cátaro Brutal de normal cuando entra exilia una criatura, ok, y luego se da la vuelta y para cargártelo de otra forma, aparte que es un 3-3 caña primero, tienes que, para hacer target, tienes que pagar 3 vidas, lo cual no está nada mal. Pero espera que es que si del Bruto Ira Lunar vuelve a ser Cátaro Brutal, vuelve a exiliar una carta, ok, porque dice que cuando entra el campo de batalla o se transforma en el Cátaro Brutal, exiliamos otra criatura, por lo que podemos estar constantemente, si es que pasamos de la noche al día, exiliando cartas, bueno, criaturas del oponente, ok, la verdad, una gran carta, no está nada mal, y obviamente sustituye a la Scale Clip, ¿no? Que bueno, aparte que va a rotar, ¿no? Pero yo creo que esto tiene incluso más calidad, ok. Tenemos de coste 4, 4 copias de Rayo del Trueno, una gran carta, es presión en su viva esencia, por lo mismo, cuando entras un 3-3 con prisa, atacamos, ponemos un contador sobre un bicho y luego hace daños, bueno, hace 15 daño a cada oponente, donde quiere cantidad de criaturas modificadas que controlas, que no sean el Rayo del Trueno.
importante. El caso, una gran carta, la presión que mete no tiene igual, ¿ok? Y imaginad eso, una curva de turno iniciado, turno 2 aspirante mi arca, turno 3 busco tormentas, turno 4 Rayo del Trueno, ¿ok? No es tontería que pase, de hecho pasa bastante, ¿ok? Y bueno, pues esas salidas son casi, la verdad, casi infrenables. Tenemos por último una cueva de Dragón de Escarcha que iba de base, 2 cubiles de rojo, yo vi alguno más, pero bueno. Y por último eso, Eiganjo, así de tierras interesantes, Eiganjo y Sokenzan, ok, los demás son tierras dobles normales y sobre todo aquí 6 o 5 básicas, ok, más o menos igual. Y por último, tirando del side, tenemos postura valerosa, uno más de banquillo, un par de talías por lo mismo, si juegas a lo mejor contra, bueno, pues sobre todo contra Esper Control, ¿no? Contra un mazo de estilo, tiene bastante bien. Tenemos 4 copias de Spellbinder, la verdad que es bastante, supongo que para lo mismo, una talía más, pero bueno, en este caso tiene otro diseño. Será la misma, ¿ok? Bueno, es el diseño antiguo, pero no sé el por qué me viene con un diseño diferente aquí, la verdad, no tengo ni idea. Pero el caso, este del Kami, 4 copias también de banquilla para lo mismo, quitarse bichos molestos en medio, amenazas y encima hacer daño a la cabeza. Una inición más de banquillo y, bueno, pues lo he dicho, contra midrange y contra control, enfrentamiento de los Skulls, la verdad. Ventaja por un tubo, ok, que es lo que tiene esa carta, por lo cual a mí me encanta. Sobre todo eso, en los emparejamientos contra midrange y contra control, ok. Comentando este mazo, vamos a ir al último, lo he dicho, espero que estés suscrito, ok. Y, bueno, pues el último, la verdad, no había mucha duda de cuál iba a ser, ¿no? La parte, sí que es cierto que se juega mucho, bastante. Y bueno, pues es por el cual Magma Opus ha vuelto a ver juego, ¿ok? En este caso, Jeskai Control o Jeskai Hinata, como queremos decirle, pero la lista oficial. Es la lista por la cual Magma Opus ha vuelto a ver juego, la verdad, por lo mismo, porque tiene Hinata, porque puede jugarlo por 2 manás, ¿ok? Ya lo explicaré el cómo. Y nada, pues qué decir, al fin y al cabo Hinata ha encontrado un mazo, ¿ok? 4 copias de base son legendarias, da igual, 4 copias por la calidad que tienen y por todo lo que eres capaz de hacer con este deck, ¿ok? Lo bueno que ahora lo mostraré. Tenemos riesgo de campo punzante de primeras, la verdad no está mal, aparte podemos jugarlo como el Andro, que suele ser una de las opciones vitales, ¿no? Por la cual lo llevamos. Tenemos un par de copias de sobretensión para quitarnos amenazas de en medio, lo mismo digo. Tenemos postura valerosa, con Hinata nos costaría uno menos, ¿no? En este caso. Tenemos desactivación, 4 copias, sobre todo para el tema del Andro, pero como counter tampoco está nada mal. Un par de copias de hacer desaparecer. Tenemos un par de negar, bastante counter a la de base. Tenemos fuego del dragón, pero sobre todo mostrar Goldspan Dragon. Tenemos 4 copias de tracción expresiva. Lo mismo, son ventaja por un tubo, ok. Es que es, lo dicho, la viva imagen de la ventaja. Tenemos 2 copias de destruye bancos criminal, pero lo mismo, seguimos robando cartas, seguimos poniendo tokens, la verdad. Lo dicho, mucho robo de cartas, por lo menos en esta parte. Tenemos Fale por aquí, para lo mismo, más ventajas si hace falta. Ponemos un 2-2 con, bueno, que con ataque ponemos el tesoro. Podemos descartar esas 2 cartas y robar esa misma cantidad de cartas y luego vuelve en forma de Kiki, es decir, podemos poner copias incluso de Goldspan Dragon si queremos. Tenemos dictado de Prismari, por todo lo que hace, súper polivalente. Un par de daños a cualquier objetivo, o robamos 2 cartas y descartamos 2 cartas, o el jugador objetivo con una ficha de tesoro, o destruimos el artefacto objetivo. Lo dicho, podemos hacer casi de todo con esta carta, ok, lo dicho, excepto counter. Tiene casi todas las opciones que queremos y sobre todo la usaremos para profundizar y acelerar con ese tesorito. Lo último, comentando Hinata, la carta por el cual el mazo está tan arriba, por lo cual es tier 1, y es que te cuesta uno menos lanzar hechizos por cada objetivo. A tus oponentes, uno más. ¿Qué ocurre con esto? Que gracias a esta carta en Magma Opus podemos jugarlo por 2 manás. Y no es tontería, podemos hacer 4 daños divididos como elijamos, ok. Si hacemos un daño dividido, bueno, por ejemplo, 4 daños, hacemos un daño, como es un objetivo con cada daño, ya son 4 manas menos. Pero espérate que encima, cuando creamos una ficha de 4-4 elemental y roba 2 cartas, llevamos 2 permanentes objetivos. Por lo que al volver a hacer objetivo, hace que nos cueste 2 menos. Podemos jugarlo por 2 manás, ¿ok? Es una burrada, es una gran carta, ¿ok? Hay una sinergia brutal, sin duda. Y bueno, pues lo dicho, sobre todo con Hinata. Jugar por 2 manas Magma Opus es una bestialidad. Y bueno, pues lo dicho, creo que es la carta por lo cual, bueno, esta sinergia de aquí es la sinergia por la cual el mazo está tan arriba, porque puedes hacer Hinata y sin de turno jugar un par de Magma Opus por 2 manas si quieres. La verdad, me parece una sinergia brutal, bestial. Y bueno, pues obviamente no me sorprende que esté tier 1 el mazo. Por último, obviamente, 4 Goldspan Dragon no podían faltar. Ese aceleramiento, ¿no? Esa aceleración de maná no está nada mal la que te deja. Y bueno, pues aparte podemos llegar a jugar más rápidamente Hinata o algún más mapo, incluso a Pelo, ¿ok? Que no suele ser problema. Por último, Otawara, una copia de base. Tenemos a Loro Gigante también una copia. Y lo demás son todo tierras
triple en general. No llevamos ninguna llanura básica, lo que llevamos de blanco lo compensamos, por así decirlo, con Paso del Atardecer y en este caso algunos Pathway, algunas Slowland, ¿no? Pero poco más, ¿ok? Aparte no llevamos mucho blanco, llevamos la Hinata y llevamos Postura Valerosa. Aparte que eso, tampoco hace falta llevar básicas. Por lo menos llevar una llanura básica, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco es necesario. Por último, comentando el side, llevamos 3 posturas más de banquillo, un par de golpe altaneros más de banquillo también. Fuego del dragón para mismo mostrar el Golf Dragon y hacer daño con él, al fin y al cabo. Tenemos destruir bancos criminal para mismo ventaja contra midrange y contra control. 3 virotes bendecidos por las llamas. Y por último aquí, prueba de talentos, lluvia de recuerdos y el horror de estos cascos no podía faltar. Ok, por lo mismo, es una carta que te va a dar mucha ventaja y en cuanto puedas jugarla vas a ganar la partida. Así de simple. Y bueno, pues hasta aquí básicamente el vídeo. Espero que haya servido de una forma informativa, sobre todo para esa gente que quería saber de los mazos que estuvieran ahora mismo más en el top de estándar. He comentado las listas oficiales, he intentado comentarlo todo, ¿ok? Cada sinergia, bueno, pues sobre todo, cada buena jugada que puede realizar el mazo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo el por qué está ahí. La verdad, espero que os haya gustado. Recuerda suscribirte, ¿ok? Si eres nuevo en el canal, eso, sobre todo compártelo. Dame like, suscríbete, comenta. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.